Bienvenidos al video número 2, en Orígenes. ¿Qué vamos a hablar de Orígenes? En 1919, oficialmente aparece la radio en el plano global. Pero antes de eso, ya escuchaban música, ya se enviaban mensajes, ya había cursos por correspondencia, pero auditivos. ¿Cómo pasaba esto? Pues con todos los aparatos previos. Yéndonos lo más atrás en la historia, de hecho el asunto más interesante con hablar sobre orígenes es qué tan atrás en la historia considera origen del radio. Porque si le escarbas mucho, ¿qué generaba vibración y sonido? Pues cualquier cosa, todo genera vibración y sonido. Entonces, viéndolo como aparatos, los primeros aparatos, más o menos en el estilo, pudieron haber sido los instrumentos musicales, cualquiera. Esos los tenías que emplear y tú generabas el sonido. Después podríamos haber pasado a las cajas musicales, que ya tenían la melodía y ya la tocaban por sí mismas, que iban desde pequeños alajeros hasta las rocolas vintage de los bares, que funcionaban con el mismo mecanismo del cilindro con pestañitas que hacían sonar láminas o cepillos según fueran de tecnológicas o de evolucionadas o de caras, o hasta el campanario de Gante, por ejemplo, que tiene el mismo sistema. Esos ya reproducían sonido y no necesitaba que tú estuvieras tocándolos. Pero en cuanto a grabación de sonido, tenemos el fonoautógrafo. Ese aparato no es tan conocido. Sin embargo, es el primer aparato registrado que podía registrar el sonido. Fue realizado por un amigo francés y lo veían como una curiosidad. Era una especie de cono enorme por el que entraba el sonido y por la parte de atrás lo grababa en papel. Entonces era una forma de ver el sonido dibujado en papel y lo utilizaban como para clases, no considerando que lo pudieran escuchar, más bien como una forma de registro auditivo, pero visual. Suena complicado. Podían ver las grabaciones que dejaba el sonido, sin embargo no podía ser reproducido, o eso se pensaba, no podía ser reproducido, pero en 1914 creo, y voy a checar el dato, ya pudieron reproducirlo mediante un aparato digital. Hicieron una aplicación que podía leer esas grabaciones y resulta que se grabaron los sonidos, igual y de forma muy torpe, pero sí podía reproducirse, solo que como en su momento no fue capaz nadie de escuchar lo que grabaron, se consideró solamente como una curiosidad. Ahorita ya sabemos que era un aparato, fue el primer aparato que podía grabar el sonido, sin embargo no lo pudo reproducir jamás. Ahorita se pueden escuchar las grabaciones, pero no gracias a ese aparato. Total que después de ese aparato podríamos considerar que lo próximo fue el fonógrafo. Pero ahorita pensamos en fonógrafo y pensamos en el aparato con el cuerno que lee discos. Originalmente el fonógrafo era en cilindros. Fue Thomas Alva Edison y lo descubrió por accidente. La leyenda dice que estaba desgastando un círculo metálico cuando su esposa llegó a donde él estaba trabajando y tuvieron una conversación común. No sé, yo la platico la historia como que llegó y platicó que iban a ir de compras y le estaba platicando de los jitomates que iba a comprar. Y terminaron su conversación. La chica se fue, él se quedó, regresó a trabajar y cuando regresó su máquina para seguir donde se había quedado antes de la interrupción, porque resulta que no la apagó, siguió desgastándose mientras ella estaba en la conversación con él. Total que cuando se va, regresa justo al punto que estaba antes de que ella llegara, pero ya se había desgastado el cilindro. Al ponerlo, pudo escuchar la conversación que acababa de tener con su esposa. Suena como muy simple, pero si lo piensan, es la primera vez en la historia que alguien pudo reproducir una conversación. Entonces fue muy impactante. Y siendo Edison quien era, luego se puso a buscarle aplicaciones que le generaran dinero. Y pues de ahí es donde surge el fonógrafo. El fonógrafo empieza siendo un cilindro con ranuras que grababan el sonido y lo ponías en otra dirección y lo reproducía. Y pues empezó a comercializarlo. Claro que fue un éxito y a partir de ahí se cambió la forma de comunicación. ¿Por qué? Porque tú podías grabarte a ti mismo y podías mandarlo a quien tú quisieras. No
Antes había cursos por correspondencia escritos, pero ahora ya podías tener un curso de idiomas escuchando la pronunciación. No era muy fiel el sonido de grabación, pero lo podías escuchar, no importa dónde estuvieras mientras llegara por correo. El asunto es que sí eran muy frágiles. Una vez que el fonógrafo ya era un éxito, buscó más aplicaciones. Otra de las aplicaciones geniales que se le ocurrió, que en realidad no fue tan práctica, pero en teoría sonaba muy bien, él fue quien hizo la primer muñeca parlante. Fue lo mismo, el mismo sistema, un cuerno para amplificar el sonido y un cilindro en el que estaba grabada pues el audio. Y pues a las muñecas las hacía llorar, las hacía cantar, las hacía reírse, las hacía muchas cosas, tenían diferentes conversaciones. Eran muñecas en promedio 60 centímetros, estaban pesadas, pues muñecas de la época, todavía estamos hablando de principios de 1900 y pues tenemos que recordar que el fonógrafo no podía tener un sonido muy fiel, sonaba un poco mal esto de los cilindros. A pesar de que hubo evolución, empezó siendo metálico, fueron de cera y luego terminaron siendo de plástico. Mejoró la calidad, también mejoró el tiempo de duración, porque los primeros duraban 2 minutos, después duraban 4 minutos y sí fueron más claros en cuanto a sonido, sin embargo no era muy bueno. Total que imaginen que llegabas con la muñeca, con tu pequeña niña y se la dabas. Para empezar, súper pesadas las muñecas para las niñas, y luego para seguir ponías el audio y pues lo escuchaban y las niñas se aterrorizaban. Entonces estuvo en fabricación durante 6 semanas este tipo de muñecas, pero dado que las niñas sentían terror por ellas, dejó de venderse y se consideró un fracaso. Vamos a compartirles un pequeño audio de estas muñequitas hablando. No es muy claro y sí es muy tenebroso, por eso no funciona el asunto. Disfrútenlo. Más adelante también vamos a platicar en un video exclusivamente de estas muñecas, ya con más datos, más detalles y siendo más específicos, con más imágenes y todo en general. Y también haremos un video exclusivamente de fonógrafos y su evolución, que ahí está muy interesante porque puede ser sobre fonógrafo de cilindro y sobre discos. Ahorita les vamos a platicar cómo carambas pasamos de cilindros a discos. Todo comenzó porque el fonógrafo también se utilizaba para ambientar o sonorizar los cines mudos que se proyectaban. Entonces a veces ponían un chico tocando el piano para sonorizar las películas, o a veces ponían audios en cilindros. Total que en una de estas sesiones de cine estaba un francés, Émile Berliner, escuchando y se dio cuenta de que sí estaba muy bien, pero no sonaba tan bien, eso podía ser mejorado. Entonces se propuso hacerlo y trabajó la idea hasta que lo logró, y él presentó el primer disco, ya como lo conocemos, plano, pero también una sola canción por un solo lado, bueno, en el origen. Cosa que se volvió la competencia directa de Edison. Edison trató de resistirse y fue la razón por la que le echó ganas a que los cilindros evolucionaran. Claro que el disco tenía mucha mejor fidelidad de sonido, fue más claro, fue mejor en general. Y pues eventualmente Edison tuvo que rendirse con sus cilindros y adaptarse al futuro, y comenzó a fabricar los discos. Entonces ya aparecen los fonógrafos que conocemos, pero ya es un fonógrafo basándose en el gramófono de Berliner. Entonces aquí empieza como el asunto de las especificaciones.
¿cuál es la diferencia entre un gramófono y un fonógrafo? Pues estrictamente hablando, fonógrafos eran los de Edison, gramófonos eran los de Berliner, pero después no fueron las únicas marcas. Llegó Victor, la RCA Victor, que también vamos a hacer un video hablando de la historia de la RCA Victor, porque pues tuvo también sus etapas muy interesantes, y de su logo, que también está muy genial. El asunto es que cada marca podía hacer su aparato y ponerle el nombre que quisiera, y en ese momento no había ningún tipo de regulación. Entonces los aparatos de Edison tocaban discos de Edison, pero esos aparatos no podían tocar los discos de Berliner, de los gramófonos. Y eran, por ejemplo, los de Edison eran gruesísimos, medían como 6 centímetros, y empezaron siendo de una especie de pasta con una prensa de cartón, y solo podían tocarse en los fonógrafos de Edison. Por ejemplo, ahorita desde los CDs, o si compras tu disco que quieras, lo puedes tocar en cualquier aparato. En aquel entonces no. De hecho, si pones un disco moderno en uno de esos fonógrafos Edison, te lo va a agujerar porque es muy pesado para empezar. No todos, hablamos de que hay muchísimos modelos y habrá en alguno que tal vez sí se adapte, pero en general los discos de Edison se tocaban en los fonógrafos de Edison, y poco a poco se fue estandarizando el asunto. Pero hubo una época en la que cada quien inventaba su aparato basándose en el mismo principio de percusión, y le ponía el nombre que quería. Entonces, si me preguntas cuál es la diferencia entre un melodífono y un fonógrafo, o un gramófono, o un vocalión, o un lo que tú quieras, pues es la marca, es quién lo hacía y el nombre que le ponía, y es básicamente lo único. Sí había pequeñas diferencias, en especial con las vitrolas ya más grandes, porque algunas tenían como para subir el volumen o bajar, o algunas podías almacenar los discos dentro de ellas, otras no. Hay un montón de modelos. Algunas usaban cuerno, algunas no necesitaban cuerno, algunas venían con mueble. Después empezó a haber portátiles, y esos aparatos enormes que llegabas a tu casa y los ponías y nunca más los volvías a mover. Ya por fin podías empezar a sacarlos al patio, a escucharlos en el exterior. Y pensando en esta comodidad de escuchar discos al aire libre, fue que se hicieron los pequeños maletines con lo mismo, victrolas, fonógrafos, tocadiscos. Incluso se pensó tanto en la comodidad que intentaban hacerlos cada vez más pequeños, como ahora los celulares, cada vez más chiquitos, más prácticos, con más funciones, pero en menos espacio. Pues el más pequeño de todos fue el Peter Pan, y se le llamó así por pequeño, justamente porque no crecía. Estos fonógrafos son ingleses, hay un montón de modelos, todavía se pueden conseguir. Realmente pensemos que son piezas viejas, son de principios de siglo, ya tienen más de 100 años, no es tan común encontrarlas. Sí se encuentra por ahí, el estado de conservación determina muchísimo. Todos estos aparatos, si no funcionan, son decorativos, entonces lo ideal es que estén funcionando. Sí los puedes encontrar, no son tan baratos, pero sí los encuentras. Y pues tenemos de todas las versiones, las que quedaban fijas en tu casa. De hecho, tenemos piezas en la colección que llegaron de nuevas a su casa y nunca se volvieron a mover. El dueño original que las compró fallece, la casa se vacía, en algún punto algún heredero ya no está interesado en conservar nada, todo lo vende, y de ahí llega directamente a nosotros. Entonces es muy genial pensarlo, porque son prácticamente piezas nuevas. Algunas están como recién salidas de la fábrica, ya que fueron súper cuidadas, y pensamos que no eran cosas baratas, no eran cosas que cualquiera podía tener en su casa. Entonces quien las compraba las valoraba montones, las cuidaba, y pues duraron más que incluso los mismos dueños. Los dueños se van y las piezas se quedan. En este asunto de los discos y los aparatos que los tocaban, entra una anécdota interesante. En alguna ocasión, Tomás Alva Edison le mandó una carta a Porfirio Díaz, que era el mero mero en aquel momento aquí en el país, y Porfirio Díaz, para verse muy actual,
Ya ven que él buscaba estar a la vanguardia europea, en este caso también estaba con la tecnología de audio. En lugar de escribir una carta, se la respondió en un disco, en una grabación. Se las vamos a poner aquí también para que la disfruten. Esta fue la respuesta de Porfirio Díaz a Tomás Alva Edison, pero grabada en un disco en voz de Porfirio Díaz. Disfrútenla. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. ¿Qué tal, don Porfirio? ¿Sí se lo imaginaban así? A mí en lo personal me sorprendió mucho escuchar su voz, porque yo lo imaginaba diferente. A lo mejor no me había puesto a pensar en cómo era su voz, pero sí al escucharla, pues no era lo que hubiera esperado. Pero pues me encantó desencantarme de esa idea idealizada que tenía de Porfirio Díaz. El caso es que con esto vamos a pasar a lo último, antes de cambiar de tema. Vamos a considerar el disco como el paso previo a que ya existiera el radio, porque incluso ya comenzaban a funcionarse. Las piezas que podían tocar discos, eventualmente podían escucharse el radio en ellas. Tenemos algunas piezas que puedes escuchar discos, puedes grabar discos, porque el radio mismo viene con un micrófono muy hermoso. Ahorita les pasamos imágenes para que compraras tus discos vírgenes, los grabaras y después ahí mismo los pudieras escuchar. Eso pasaba también con el fonógrafo. Si recuerdan, le dabas hacia adelante y grababas, le dabas hacia atrás y escuchabas. De hecho, hay una anécdota muy hermosa de lo mismo que les comentaba del logo de RCA Victor. También más adelante, después de este curso introductorio, les haremos un video específicamente de ese logo, que es muy bello. Y la historia es más bella todavía. Total, que estos radios que puedes grabar, puedes reproducir el disco y puedes escuchar el radio, ya empezó a ser como la mezcla. Sin embargo, hubo cosas intermedias también, como los radios de galena, pero hablaremos de esto en el próximo video. Al final decidimos incluir en el video unas imágenes adicionales de fonógrafos y explicarles algunos pequeños detalles al respecto. Este, por ejemplo, es un modelo especial, ya que, como vemos aquí en la placa, es el número 1 de los fabricados por la Victor Talking Machine, o sea, la RCA Victor antes de ser RCA Victor. Entre las cosas que podríamos comentar respecto a los fonógrafos,
Recuerdan que hemos comentado que vamos a dar algunos tips o algunas notas de cómo identificar algo real de algo falso. Los fonógrafos que más se intentan falsificar son los RCA Victor, porque todo el mundo, los Victor, todavía no es RCA. Y de hecho esa es la parte chistosa, porque el logo es muy identificable, el perrito con el fonógrafo. Entonces, cuando hacen falsos, intentan reproducir ese tipo de fonógrafos. El detalle es que no tienen placas metálicas, le ponen una calcomanía, generalmente verde, súper mal impresas y feas. Y ya son RCA Victor, entonces no es posible que un fonógrafo sea RCA Victor, porque entonces no estaba funcionada, es Victor Talking Machine y siempre va a ser metálica. Nunca le van a poner calcomanía a un fonógrafo original. Incluso se puede ver el grosor de la lámina. Aquí le falta un tornillito, pero es original, es la placa real. Y esta en particular es muy genial porque es el número 1. Esa placa no la conseguirían en uno falso ni de chiste. La placa misma es genial. Otro de los asuntos que identifica un fonógrafo real, independientemente de la marca, es la manivela. Aparte de la calidad, el tipo de metal se ve muy distinto a uno falso. Las manivelas vienen torneadas, todas. Algunas con más elaborado el trabajo que otras, pero todas vienen curvas, ninguna viene recta. Y otra cosa que lo hace muy fácil de identificarse es la parte que soporta el peso del cuerno. Ahora está bien empolvado. Está curvo y es una sola pieza. Los que son falsos vienen con una soldadura aquí en medio, súper de mala calidad, a veces ni siquiera está completamente sellado, lo que afecta el volumen, afecta el sonido, afecta la resistencia que va a tener el aparato, porque el cuerno realmente es grande y pesado, entonces se va a fracturar por ahí y pues es muy feo. Aparte de el material con el que está hecha, pues es mucho menos calidad. Eso sería como algunos tips rápidos, fáciles de identificar para la hora de escoger o comprar un fonógrafo. Vamos a hablarles de unos que están aquí a la mano, accesibles. Este, por ejemplo, que sería el número 1. Aquí cerquita está un fonógrafo de cilindros Edison. Edison no tenía la placa metálica como RCA Victor. Edison lo tiene impreso, pero es un tipo de estampado, no es una calcomanía, no se ven los bordos de la calcomanía. Ay, ya mejoró la calidad. Este tipo de impresión en el radio, en el fonógrafo en este caso, es muy parecida a la que usaba Philco o Philips. No tiene bordos, está realmente en la madera. La plaquita de abajo pues también es original. De hecho, este fonógrafo de cilindros, aquí en este tubo metálico es donde se pone el cilindro y este es el cuerno. Es marca Edison, igual que este fonógrafo enorme de aquí abajo. Ese también es Edison, solo que vamos a tener que esperar a un video en el que hablamos exclusivamente de fonógrafos y vitrolas, porque en este momento tenemos todo empaquetado, embodegado. Estas piezas de pura casualidad no están en bodega, por eso son las que vamos a poder mostrar en el video. Pero para poder sacar y mostrar más piezas, esta por ejemplo la vamos a ver así, hasta que desocupemos todo alrededor. Vamos a poder abrirla y mostrarla por dentro. Y vamos a poder ver que ese Edison también lo tiene esta, pero en la pared de este lado por dentro. Bueno, aquí tenemos otro. Este es primo hermano de este de acá. También es un Victor Talking Machine, pero este es el número 3. ¿Por qué lo pusimos ahí? Porque se veían bien juntos en esta esquinita. Ya cuando hagamos más adelante el video de exclusivamente fonógrafos o vitrolas o aparatos de cuerda, solo en orígenes, como muy específicamente hablando de fonógrafos de disco y cilindro, vamos a poder ser más específicos y mostrar más modelos. Aprovechando que estamos aquí cerquita, les vamos a mostrar esta vitrola también. Se ve un poco oscuro, déjenme ver si puedo corregirlo. Lo que les comentaba, para subir el volumen
en este tipo de aparatos era girar las pestañas. Al estar más abierto, el volumen aumenta. Al estar más cerrado, el volumen disminuye. Y este en particular tiene puertitas para guardar los discos. Se abre, se guardan y se cierran y quedan almacenados listos para escucharse. La parte de arriba se levanta y ahí está el disco, pero ahorita no lo puedo mostrar porque tiene este amigo ahí arriba. Más adelante en un video mostraremos y pondremos a funcionar algunos fonógrafos. ¿Se acuerdan que mencionamos que había unos radios que tenían radio y discos, que se podían grabar discos y escuchar discos? Esta es una. De hecho, esta pieza. Solo que no puedo mover ese fonógrafo, es muy pesado y muy frágil. Más adelante lo haremos con más calma y precaución. Déjenme ver. Es que hay muchos radios aquí cerca. No voy a abrirlo completamente porque hay más radios ahí abajo tapándole. Solo es como una probadita porque no tenemos tanta movilidad en esta ocasión. Necesito más equipo que me ayude a mover las piezas. Era una probadita. Listo. Vamos a pasar en el próximo video, que sería el número 3, a hablar de los radios de galena. Y tendremos pendiente este asunto de un video funcionando radiolas, fonógrafos, de disco, de cilindro, de todo. Saludos y los esperamos en Radios de Galena, que es el video número 3.